eran 10 unidades, creo que ya habíamos terminado. O sea, no sé si más recuerdo que era esto, ¿no? Ya voy a revisar. Y con respecto a la obturación de termómetro, el medicamento de elección es la oxitocina, 10 unidades de los 60 veces. Esta guía dice realizarlo vía intramuscular y el punto de referencia es posterior a la salida del hombro anterior. Es decir, el hombro anterior es aquel que se pone en relación con la sínfisis del pubis. Hoy, hace finales de enero, se estaban discutiendo los beneficios de la ergometrina todavía. Pareciera ser que tiene un beneficio mucho más recomendable que utilizar para prevención de hemorragia postparto, se utilizar medicamentos antihemorrágicos como por ejemplo el ácido tranexámico. Claro, porque no tengo que venir a explicar sobre el síndrome del niño. Bueno, una de las cosas que había quedado pendiente era eso era causal de hemorragia postparto. Pues si queremos terminar esto, ya hablamos de eso. Esto se utiliza como segunda línea o cuando no haya oxitocina disponible en la institución, utilizarlo a 0,2 miligramos vía intramuscular. Esto también se puede utilizar en endovenoso. Sin embargo, la dificultad de este medicamento es con respecto a la tensión arterial, porque esto provoca elevación de las cifras tensionales. Entonces, una paciente que ya tenga las cifras tensionales elevadas, es una paciente hipertensa severa, pues utilizar ese medicamento está contraindicado. El medicamento del misoprostol, muy famoso, conocido como Citrotec, y sobre todo hoy en día que está agarrando mucho más popularidad, debido a que este es uno de los medicamentos que se utiliza para la interrupción voluntaria del embarazo. O sea, estos son los medicamentos que utilizan las mujeres para provocarse las pérdidas gestacionales voluntarias en el embarazo, y saben que hace recién se aprobó o se despenalizó, mejor dicho, el aborto en Colombia. Hasta las 24 semanas, o sea, pasa a ser el país de la región con el periodo más largo para poder decidir la interrupción del embarazo. En Argentina se había despenalizado hasta las 12 semanas, es decir, que ahora hasta las 24 semanas es el periodo más largo, incluso más que en España incluso, y se utiliza medicamentos como este para provocar ese proceso de interrupción del embarazo. Ahora, el misoprostol, si bien es cierto que es un mecanismo de una eficacia realmente ostensible, no es la primera línea para la prevención de hemorragia postparto, porque esto al final de cuentas, como ya sabemos que el 80% de las hemorragias postparto son por atonía uterina, es decir, que ustedes pueden buscar las famosas 4T de causales de hemorragia obstétrica. Es decir, una paciente que está sangrando, pues tiene que investigar las famosas 4T. La T del tono, la T de tejido, que es retención de restos urales, la T de traumatismo, que es desgarros vaginales, desgarros cervicales, y la T de trastornos de los tiempos de coagulación, que es TP, TPT, fibrinosis. Si hay algún trastorno de la coagulación, se tiene que investigar, pero estas no son las primeras causas. La primera causal es el tono, es decir, hipotonía o atonía uterina. Entonces, los medicamentos uterotónicos están dados a perseguir que se mantenga o se normalice el tono del útero. Por lo cual, si bien es cierto que el misoprostol es un uterotónico, como prevención de hemorragia postparto no es el de primera línea. El de primera línea sigue siendo la oxitocina. Sin embargo, no sería malo tener el misoprostol a disposición. Pero, por ejemplo, para contarles la situación de cómo se utiliza esto en el hospital. El misoprostol está disponible en el hospital. O sea, ustedes pueden, en la farmacia hospitalaria hay a disposición de los pacientes. Pero por la circunstancia particular del medicamento que se utiliza para otros fines, entonces el uso es muy restringido, o sea, que tienen que estar hospitalizados, llevar el informe, o sea, explicar de una manera muy específica realmente por qué está utilizando la paciente este medicamento. Y ustedes se dan cuenta, por ejemplo, estos son medicamentos, para este caso en particular, uno lo tiene que tener a la mano porque es de emergencia, o sea, ustedes no saben exactamente cuándo va a pasar. Entonces, mientras se llena el papeleo, le dan el informe, lo llevan a la farmacia, que lo analicen y se puede pasar mucho tiempo. Por tanto, quizás en el hospital todavía no se ha conseguido esa fórmula precisa de cómo tener una disposición más fácil. La carbetocina es un medicamento que no tenemos disponible, o sea, en el hospital central no lo utilizamos porque no lo tenemos. Tiene muchísimos beneficios, muy parecido a la oxitocina, no está disponible en nuestro hospital, pero es una opción, por supuesto, que está disponible en la literatura. Luego, con respecto a lo que es la tracción controlada del cordón umbilical, a eso se refiere, pues, que ustedes van a agarrar el cordón, lo van a alar, pero ¿cuánta presión es lo que le van a hacer
Eso, por supuesto, no está determinado desde el punto de vista de que mira, tantas libras de presión se va a pasar, no está definido de esa manera, sino eventualmente lo suficiente como para no romper el cordón y lo suficiente para no invertir el fondo del útero, que son las dos complicaciones que pueden tener ustedes, basados en realizar, porque ustedes lo que van a hacer es, como la placenta está unida al útero, cuando ustedes empiecen a alar el cordón, para tratar de sacar la placenta, si la placenta empieza a descender, pero aún no se ha desprendido el útero, va a descender unida al útero, por supuesto, entonces eso va a hacer que el útero se invierta, como si se estuviera dando una vuelta hacia una media. Si eso sucede, la inversión uterina pues ahora es peor la situación, es decir, que ustedes estaban tratando de que la placenta se desprendiera para evitar la hemorragia postparto, acortar el tiempo, pero si ustedes provocan una inversión, ahora va a ser la situación peor. Por tanto, se denomina tracción controlada para ponerle un sustantivo de que no es una tracción muy fuerte. Pero, ¿cuánto es la tracción realmente que van a aplicar? Si lo habláramos en libre de presión, pues no hay un número estandarizado. Y eventualmente se van a ir conociendo poco a poco con experiencia cuánto le van a dar de presión. Ahora, la presión fúndica, hay una situación que hay que diferenciar. O sea, colocar la mano en el fondo, tratar de hacer presión, pero sin llegar a hacer una presión excesiva, como la famosa maniobra de Credence. La maniobra de Credence trataba de hacer como si tratáramos de invertir el útero, hacer tanta presión como para tratar de hacer que el útero invirtiera, sin llegar a la inversión, por supuesto, hacer mucha presión sostenida para provocar el desprendimiento de la placenta. Pero en este caso no llegará a este punto, porque resulta que esto da mucho dolor. O sea, hacerle una presión sostenida en el fondo del útero es muy doloroso. Y como yo les comentaba, la mujer pasa en trabajo parto mucho dolor. O sea, y cuando el bebé termina de salir, cae en un estado ciertamente como de cierta placidez, o sea, ya de confort, ya pasa el dolor, ya estamos tranquilos, ya está como recuperando todo ese proceso negativo del parto. Y que sean ustedes que ahora, de manera voluntaria, liberada, vengan a procurar, la paciente lo va a tolerar menos, o sea, va a ser menos colaboradora para obtener dolor. Además de que todo ese proceso de las endorfinas, la emoción del bebé, bueno, ya lo tienen, lo liberan, como el bebé lo van a retirar transitoriamente, mientras ustedes deciden atender el lucramiento, la paciente se vuelve quizás mucho menos colaboradora o tolera mucho menos el dolor en estos casos. Si ustedes provocan una inversión uterina, pues eventualmente complicación grave y severa, la hemorragia. Y la otra, si la tracción uterina del cordón cerebral, si la administración de oxitóxico o antes de la separación de la placenta puede presentar los mismos resultados que tiene que ver con hemorragia, o sangrado activo. Por tanto, el uso del útero tónico tiene que ser conjuntamente con la tracción controlada del cordón umbilical, o la tracción controlada conjuntamente con el útero tónico. Hasta el momento no se ha realizado el estudio clínico controlado donde se comparen los beneficios de los procedimientos, pero la tracción continua del cordón, después de que se presentan signos de desprendimiento placentario y la aplicación de oxitocina, debe continuar como parte del manejo activo. Es decir, que si usted no tiene oxitóxico a la mano, probablemente la tracción tenga más efectos negativos que positivos, pero usted tiene que estar vigilando esta situación. O sea, eventualmente el punto de referencia tiene que ser el hecho del sangrado. Ahora, ¿cuáles son los signos de desprendimiento? Los signos de desprendimiento, pues ahorita los vamos a ir viendo. Ahorita se lo voy a comentar. Esto aparece en el libro de Williams, también, lo del drenaje placentario. Es decir, que es lo siguiente, una de las cosas que se hace es cuando el bebé nace, se pinzan el cordón, cortan el cordón, el bebé se lo ponen normal o lo tiene pediatría, y el cordón pues nada, queda a través de la útero de la mujer, y la pinza que quedó puesta en el cordón, a veces uno la deja al ras de la útero, o sea, la mueve y la coloca en el cordón que quede exactamente justo a la útero de la útero. Esta pinza va a empezar a descender. A medida que la placenta se está desprendiendo, se está descendiendo, por supuesto, entonces la placenta baja y el cordón empieza también, el peso de la pinza, por gravedad, hace que usted va viviendo que desciende. Eso es una de las maneras como determinar cómo se va desprendiendo y cómo va descendiendo la placenta. Ustedes dejan esa pinza puesta ahí, y eventualmente ustedes después se van a dar cuenta que la pinza va bajando y va empezando a tomar varios centímetros de descenso. Sin embargo, en el libro de William aparece que si ustedes sueltan esa pinza, porque tienen esa posibilidad, lamentablemente en el hospital en ocasiones, ¿no han visto los planos que le ponen al cordoncito que es como una pinza? Que después que te da la presión, volver a abrir esa pinza pues no es fácil, o sea, sin dañarla no es fácil volver a abrir. Como a veces no hay las pinzas disponibles, entonces uno le coloca el plano, a veces
decir que después que se la pones, listo, no se la puede quitar más, o sea, ahí va a quedar. Pero lo ideal debería ser colocar una pinza que tú puedas quitar y poner, soltar, con un drag o lo que tengas en la mano. El principio de esto establecía que al tú colocar la pinza en el cordón, tú la puedes quitar y a través del cordón va a salir sangre, va a salir porque se empieza como a vaciar el contenido de sangre a nivel de la placenta. Cuando la placenta se está vaciando, se pone más pequeña, o sea, se va como pichando la placenta, se vuelve más pequeña y más pequeña y más pequeña, porque todo el contenido de sangre en su interior va a salir a través del cordón umbilical, que es el último suelo, porque tiene cortado en el extremo final. A la placenta volverse más pequeña, la superficie de contacto entre el útero y la placenta pues disminuye, porque si la placenta medía 20 centímetros en su extensión y está adherido sobre 20 centímetros, a la placenta volverse más pequeña, ahora va a medir 15 centímetros. Entonces la placenta se va como a cortar y al acortarse la placenta en relación con la superficie de contacto, se va desprendiendo pues, de alguna manera, porque la placenta ahora es mucho más pequeña que el sitio donde está y por supuesto se va a desprender y se va a despegar a medida que se vuelva más pequeña. Por lo cual pareciera que esto se ha descrito que tiene un beneficio, poder soltar la pinza en ese momento, pero como le comentaba, nosotros dependiendo de la pinza que tengamos en la mano podemos quitarla y ponerla. O sea, si les toca es utilizar los planos, eso es muy difícil poderlo quitar. O sea, después que ustedes los ponen, ahí van a quedar, a menos que los dañen, o sea, que le hagan tanta presión que se partan y ustedes los puedan desprender, que los puedan quitar. Los signos de separación placentaria, pues, como lo que había preguntado, que cuáles eran los signos de desprendimiento y cuáles eran los signos de descenso, ¿no? Entonces, los intentos de expulsar la placenta por compresión, entonces el desprendimiento son vanos y tal vez peligrosos. Esto aparece también en el libro de Weir, ¿no? Que establecer mucha presión en el fondo del útero, quizás la mayor inconveniencia que tiene una paciente es el dolor, o sea, porque eso se vuelve muy doloroso por la paciente y probablemente colabore menos con ustedes al hacer esto. Ahora, ¿qué sucede usualmente? El útero se vuelve a colocar muy tónico, realmente aumenta muchísimo la contracción uterina en este periodo, tercer periodo, aunque la paciente sienta menos dolor. La paciente en este preciso momento no tiene tanto dolor como en el parto. El útero se torna globular y técnicamente se vuelve mucho más pequeño, se pone a nivel de la cicatriz umbilical, se pone tónico, o sea, usted lo toca y es firme, duro, o sea, rígido en comparación con más usualmente de blando el útero durante el proceso de relajación y contracción muscular. La salida de sangre pues depende del mecanismo de desprendimiento que tenga, o sea, si es desprendimiento de Duncan, si es mecanismo de Sulzer, ¿vale? Dependiendo de eso va a haber la salida de sangre aumentada. El que el útero ascienda, eso define uno de los signos de descenso uterino, cuando el útero asciende hacia arriba, hacia el lado derecho. Y el cordón umbilical eventualmente empieza a salir a manera general, o sea, los signos típicos de esto, ¿no? Pero si ustedes lo analizan, y fíjense que esto lo tomé, por eso les decía que habían textos que no son tan recientes, pero que explican de una manera mucho más clara la parte de la semiología estética. Y si ustedes ven este libro, tiene más de 40 años, el libro de Duranga. Ahí no van a conseguir las actualizaciones recientes del manejo activo de los trastornos hipertensivos. Evidentemente ese libro está totalmente obsoleto en ese sentido. Pero para la fase de fisiología, de semiología estética, quizás es mucho mejor que los libros textos actuales, porque resulta que usualmente la tendencia de algunos textos es que dan por sentado que ya ustedes saben algunas cosas. O sea, cuando ustedes agarran algunos libros, primero son mucho más resumidos. No sé si es que hay una tendencia que la gente necesita que el tiempo sea más rápido, o sea, todo el mundo quiere tener conocimiento de una manera más simple, entonces los textos cada vez son más resumidos, o sea, como si fuera el libro mágico de las cosas, o sea, los secretos de la obstetricia, así, libro así pequeño. Usualmente eran 2 tratados de obstetricia, hoy en día lo van a hacer muy resumido. Y ellos dan por sentado que ustedes saben muchas cosas, ¿no? Entonces se saltan eventualmente muchos detalles, lo que no hacían en los textos antiguos, o los textos clásicos. Entonces quizás este libro de Duranga, que crea que si está aquí en la biblioteca, les puede servir para estudiar semiología obstétrica, sobre todo descripción de signos clínicos y signos anatómicos. Para eso sirven estos textos clásicos. Con respecto al alumbramiento, entonces, el mecanismo fisiológico del alumbramiento, se tiene que desprender la placenta. Actualmente la placenta está adherida al útero, se debe desprender. Por supuesto, la placenta se encuentra en el fondo, casi siempre se encuentra en el fondo, pero puede haber alteraciones de ubicación, como es el hecho de que se ubique hacia el segmento inferior o que se ubique como una placenta previa, o sea, ahí la cosa va a cambiar. Pero usualmente,
un caso convencional, se ubica en el fondo, se tiene que desprender. Debe descender porque tiene que descender hacia el segmento inferior y por supuesto expulsarse. Serían los tiempos convencionales del proceso de desprendimiento. Entonces resulta que el útero usualmente es grande, porque es un útero grande por encima de la cicatriz umbilical, porque ustedes cuánto pueden medir el útero como una paciente al final de entrar al parto, al final del embarazo, pero puede ser más de 34 centímetros, 34, 35, hasta 38 centímetros del útero uterino. Ese útero, la placenta se ubica casi siempre, o sea, realmente en el fondo del útero, porque esta región es la región del fondo y esta región de acá es la región del segmento inferior. Entonces, se ubica en el fondo y esta placenta se tiene que desprender y descender y por supuesto salir, o sea, que es la expulsión placentaria. La situación es la siguiente: cuando esta placenta para por lo menos exponerles gráficamente lo del drenaje placentario, esta placenta ustedes le sueltan, podemos tener que colocar una pinza atrás de la boca. Si ustedes la sueltan, esta placenta se va a vaciar de la sangre, se va a volver más pequeña y por lo menos si esta placenta mide de aquí a aquí y ahora mide de aquí a aquí, porque se volvió mucho más pequeña, se va a desprender este pedazo, se va a desprender esta parte, técnicamente por la disminución de tamaño. Al haber inconcordancia en la superficie de contacto, pues la placenta se va a desprender. Esto entonces, el útero, cuando se vuelve tónico, desciende y se vuelve más o menos así al punto de la cicatriz umbilical. Cuando la placenta se desprende, el útero asciende, que es el signo de mayor ascenso uterino, y se lateraliza hacia el lado derecho. Eso es lo típico que ocurre. A eso se denomina o el signo de mayor ascenso uterino o el signo de Schroeder, que esto es un signo de desprendimiento. Ustedes ven que el útero estaba, ya el bebé salió, ya el bebé está fuera, está pisando el cordón, el útero se disminuye de tamaño, se vuelve tónico, se complace, se pone firme, se ubica a nivel de la cicatriz umbilical y de pronto ustedes ven que el útero empieza a echar atrás para arriba, empieza como a crecer y se lateraliza hacia el lado derecho. A eso se denomina un signo de desprendimiento. Ustedes ven por esto ya subir y la placenta se está desprendiendo o se desprendió. Ese sería el primer signo clínico de desprendimiento placentario. Luego, entonces ustedes tienen a la paciente en este sentido. Entonces, el cordón umbilical está acá. Ustedes le pueden colocar una pinza aquí y la dejan ahí. Al pasar del tiempo, esta pinza va a empezar a bajar. Y después de tenerla aquí arriba, ya la van a tener por aquí. Eso es otro de los signos. Pero en este caso, el signo de la pérdida hemática, eso va a depender usualmente del mecanismo de desprendimiento. Porque si ustedes tienen una paciente que está sin sangrado activo, no está sangrando, y de pronto el útero asciende, se pone hacia la derecha y empieza a sangrar, eso significa que el hematoma que está en la red placentaria, porque todos los bordes de la placenta alrededor están juntos con la placenta, lo que se está desprendiendo es del centro de la periferia. Cuando apenas se sueltan los bordes de la placenta, la sangre sale y empieza a salir. Entonces ese sería el signo de la pérdida hemática, y eso habla de desprendimiento cuando se está desprendiendo bajo el mecanismo de Schulze, porque cuando es un mecanismo de dumpio, la placenta empieza a sangrar desde el principio, o sea, antes que se desprenda en su totalidad, la placenta empieza a sangrar. Esto, ustedes llegan y lo colocan, la paciente está entrando al parto, pinzaron el cordón umbilical, lo cortaron, el bebé se fue, entonces ustedes dejan la pinza aquí, en todo el ras de la vulva de la paciente. Aquí se conoce como el signo de Alfred. Resulta que cuando la placenta se desprende, la pinza comienza a bajar. Porque, por supuesto, la placenta que se consigue aquí se desprendió y empezó el proceso de descenso. El cordón, por el peso de la pinza, porque de pronto, si el cordón no está pinzado por nada, quizás se mantiene en el mismo sitio. Pero si usted le coloca una pinza que realmente pesa algo, que va por gravedad, va a descender. Pero si la placenta está aquí pegada, por mucho que la pinza pese, no se va a mover. Cuando apenas esto se desprenda, pues la pinza va a descender. Cuando ustedes la ubiquen al nivel de más o menos 10 centímetros, ya ustedes pueden establecer que esa placenta descendió. Luego está esta otra, ¿no?, que es el signo de Kushner. Ustedes llegan y toman el cordón umbilical con la mano, o sea, eventualmente ustedes lo van a tomar. Ustedes tienen que tratar de determinar la vibración del cordón umbilical. Ustedes le van a hacer presión aquí sobre el fondo uterino, pero también tiene que ser realmente de una manera delicada, porque hacerle mucha presión en el abdomen a la mujer en el posparto inmediato, esos son menos de 30 minutos, se supone que es el proceso natural del desprendimiento. Que ocurra en los primeros 10 minutos. Es decir, ustedes están haciendo todo esto 10 minutos después que el bebé sale, más o menos ese tiempo. Y usualmente hasta quizás 30, porque después de los 30 estamos hablando de la retención placentaria. Es decir, que esto está sucediendo en los primeros 10 minutos.
Y en esos primeros 10 minutos, que la paciente colabore con el dolor autoinfligido, pues no es una cosa simple. Entonces, tienen que hacer realmente, tratar de conversar con la paciente y obtener la mejor colaboración del paciente. Pero algunas veces la paciente no colabora mucho en este punto. Entonces, si la placenta pues, todavía está unida y aún ni se desprende ni desciende, cuando ustedes le hagan presión a esto, el útero como que va a tener ciertamente un desplazamiento hacia arriba y el cordón umbilical como que tiende a meterse también, porque si ustedes mueven la placenta para allá, ¿qué le va a pasar al cordón? Se va a venir con toda la placenta. Ustedes van a sentir, cuando ustedes le hagan presión aquí, van a sentir en el cordón que se está como una vibración del cordón umbilical. Cuando ustedes le hacen presión acá, toman el cordón y no pasa nada. O sea, le hacen presión y realmente no perciben ni la mínima vibración del cordón. Esto significa que la placenta se prendió. Y lo pueden hacer en el sentido inverso, porque ustedes toman el cordón umbilical en este punto, hacen presión, pero ahora a nivel del fondo, porque en el signo inicial lo estaban haciendo en este sentido como para ascender el útero, en este caso lo van a hacer como para descender el útero, y ustedes van a ver una cierta vibración porque el cordón como que desciende un poco. Cuando ustedes le hacen presión y no existe el mínimo movimiento del cordón, pues es un signo negativo. A esto se conoce como el signo de Strassmann. O sea que es realmente la diferencia entre uno y el otro es que básicamente ustedes con lo que están tratando es de ascender el útero un poquito más, y al ascender el útero el cordón tiende a introducirse un poco, tampoco es que es una cosa que ustedes ven como entran 5 centímetros del cordón umbilical, una cosa muy mínima, pero que ustedes la pueden percibir tocando el cordón umbilical. El caso contrario sería el signo de Strassmann. Si ustedes haciendo presión hacia el fondo como si lo quisieran disminuir de tamaño, ustedes ven como el cordón umbilical desciende un poco, pero no es una cosa muy notoria tampoco, eventualmente. Cuando esto no sucede, lo que se llama es nada, significa que la placenta se desprendió y descendió. El signo contrario, porque ustedes, los dos signos anteriores, ustedes manipulaban el fondo uterino para percibir los movimientos en el cordón umbilical. En este caso, ustedes van a agarrar el cordón umbilical y es el cordón al que le van a hacer la tracción ahora, y ustedes con la mano aquí van a percibir si se mueve o no el útero. Es decir, a eso lo denominan el signo del pescador, porque usualmente como si estuvieran hablando del guayo o el suelo. Ustedes ponen la mano en el fondo del útero y empiezan a dar el cordón. Y ustedes van a sentir si la placenta está pegada al útero, a la larga, ustedes sienten una pequeña vibración con esta mano en el fondo que está pegada. O sea, a la larga, ustedes sienten que se mueve mínimamente el útero. Entonces dicen, no, nada, la placenta por ahí no se ha prendido. Si ustedes empiezan a dar el cordón, pero estas son fracciones mínimas, o sea, para provocar mínimas vibraciones en el fondo, ustedes colocan la mano, no sienten absolutamente nada, es decir, que la placenta ya tiene un signo de emprendimiento. Ese es uno de los signos y sobre todo de descenso uterino, que cuando ustedes jalan el cordón, no hay ningún movimiento acá, la placenta ya desprendida y descendida, y incluso si ustedes le aplican más función y la placenta termina de salir, ya eventualmente porque se consigue en el segmento inferior. Luego está esto, que ha hecho lo que se denomina el signo del globo de seguridad final. ¿Qué significa el globo de seguridad final? Ustedes saben que esta es la manera como la naturaleza colabora para que la paciente no se muera de una hemorragia, o sea, de observar, porque el parto, pues eventualmente al final del trabajo de parto, es un momento muy preocupante por las pérdidas de sangre que puede tener una mujer. Entonces, las fibras musculares uterinas están dispuestas en múltiples sentidos. Hay una que va en el sentido longitudinal, que va en este sentido que abarca el fondo del útero, las otras van en el sentido oblicuo y unas van completamente horizontales. Es decir, que si unos van en este sentido, otros van en este sentido y otros vienen hacia oblicuo, hay un entramado de fibras musculares que todos los vasos sanguíneos que queden entre ellas, cuando estas se contraigan, pues van a colapsar los vasos sanguíneos. Porque hay una fibra muscular que ahora sí, otras vienen en este sentido, y en ese entramado van a quedar vasos sanguíneos atravesados, y cuando todas se contraigan, van a colapsar los vasos sanguíneos, por supuesto. Entonces, eso es lo que el libro de William denomina las prensas vivas de Pinar, toda la distribución, la manera como están distribuidas las fibras musculares. Ahora, clínicamente, el globo de seguridad de Pinar, ustedes lo van a determinar, porque cuando el útero se contrae, se pone rígido, se pone globuloso y se pone firme, o sea, se contrae, se pone muy duro, y usualmente se ubica en el fondo, en más o menos el nivel de la circulación umbilical.
Cuando ustedes tocan esto, ustedes dicen, no, el útero está tónico, es la manera como se describe clínicamente cuando lo van a notar en una historia clínica. El útero se consigue a nivel umbilical, casi siempre está a nivel umbilical, de forma tónica, porque se supone que en los signos de desprendimiento que el útero se aumenta, él denomina el signo de mayor ascenso, cuando sube por encima y se lateraliza. Y el signo de menor descenso es este, o conocido técnicamente como el globo de seguridad espinal, porque si ustedes están viendo a una paciente que ya está en el proceso de desprendimiento placentario y el útero no se contrae, ustedes lo tocan, el útero flácido, hipotónico, eso ya es indiscutiblemente que estamos frente a una atonía uterina, porque lo que debe ocurrir es que se presente el globo de seguridad espinal. Si eso no sucede, ya ustedes saben que la paciente está en una atonía uterina, una hipotonía uterina, y esa es la razón fundamental por la cual la paciente está sangrando, y ustedes tienen que empezar a manejar allí. Si gana importancia el masaje del fondo uterino, cuando ustedes empiezan a hacer presión al fondo, esto estimula la contracción. Además, utilizar oxitóxico como la oxitocina, ahí le pueden meter misoprostol, meteril, todo lo que esté al alcance de sus manos, porque la hemorragia postparto puede ser tan severa que terminen en una muerte materna. Esto es otra de las recomendaciones para que no queden restos de membrana tubular. Cuando la placenta sale a través de la vagina, lo último que termina de salir, porque estos son membranas tubulares, estos son el polo y el lámina que están adheridos a todo el cuerpo uterino, y las membranas son las últimas en salir y son las que casi siempre son más comunes que queden. Ahora, las membranas tubulares son realmente causales de las hemorragias severas, probablemente no. Las que son más probables que sean las causales de las hemorragias es que quede un fragmento de placenta. Un fragmento de placenta, no estamos hablando de los cotiledones placentarios. Ahora, desde que usted tiene la placenta en sus manos, si ustedes empiezan a darle vuelta, así como si estuvieran enrollando las membranas, se empieza a hacer como un enrollado a las membranas tubulares, le empiezan a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y le dan vuelta y vuelta y vuelta, entonces esto se empieza a hacer así como a girar sobre sí mismo, hasta que termina de salir en su totalidad la membrana tubular. Eso es lo que se denomina la maniobra de Dublín. Otra es, ya en este sentido, ustedes le hacen presión, la placenta termina de salir. Esto funciona cuando la placenta está desprendida, pero que no ha terminado el proceso de expulsión. Porque la placenta se tiene que extender, tiene que descender y se tiene que expulsar. Ahora, la placenta, antes de determinar que ya está desprendida, tiene signos de descenso, pero no ha terminado de salir. Ustedes van a hacer presión sobre la región suprapúbica para ayudar al proceso de expulsión placentaria, que a veces no es necesario. A veces, pues, ustedes ven que la placenta ahí, ustedes la dan con el cordón y termina de salir de una manera simple. O sea, realmente en ocasiones no es tan necesario. Ahora, cuando ustedes van a evaluar la placenta, usualmente la placenta tiene forma circular, casi siempre, aunque no es un círculo perfecto, a veces como forma ovoidal, y en ocasiones estas divisiones que tienen son los famosos cotiledones placentarios, están los unidades funcionales placentarias en cada uno de ellos. Esto está dividido por tabique y fibroso. Si falta uno de ellos, porque ustedes la van a ver y está dividida tal cual, o sea, es un dibujo, pero casi es la manera como ustedes la van a percibir. Cuando ustedes la ven, cuando ustedes la ponen, va a faltar alguno de pronto. Entonces, esa es una manera simple de verificar si quedó un cotiledón dentro de la cavidad uterina. Porque la placenta tiene que estar completa. O sea, cuando ustedes la revisen, verifiquen tanto los cotiledones completos, tanto los cotiledones completos. O sea, porque eso está dividido, tal cual como si fuera una pizza. O sea, ustedes van a ver exactamente, y todas las ubicaciones están establecidas porque están divididas por tabique. Si falta alguno, pues ¿dónde va a estar? Ahí dentro del útero, ustedes tienen que buscarlo. Entonces resulta que si ustedes pueden determinar que esto está completo, retención del placentario, como va a ver. Ahora, las membranas envuelven al feto, porque es donde está envuelto el feto, y ustedes le dan vuelta. Entonces, a esto es lo que se denomina la cara fetal, a esta parte de la placenta, donde está insertado el cordón umbilical y las membranas ovulares, que son realmente brillantes. Y a esto se denomina la cara materna de la placenta. Esta es la superficie de contacto de la placenta con el útero. Entonces, cuando la placenta sale por la cara materna, es porque se desprendió por un mecanismo de útero. Cuando la placenta sale por la cara fetal, es porque se desprendió por la maniobra de Schultz, Baudelot-Schultz se llama la cosa. Entonces, porque resulta que hay un hematoma retroplacentario que está empujando la placenta desde el centro hacia la periferia. Ahora, determinar el sitio de rotura de las membranas ovulares donde se rompieron
tiene ciertamente alguna importancia retrospectiva, sobre todo para determinar si fue una RPM, si fue una ruptura prematura, si fue precoz, si fue alta, si fue baja. Pero desde el punto de vista ya final del trabajo de parto, no. Sí, además como diagnóstico retrospectivo, sí. Entonces ustedes tienen que examinar el colon, la formización, las membranas ovulares, porque estos son unas membranas transparentes, o sea, casi transparentes, no en su totalidad, que también se pueden quedar en la cavidad, restos de membranas ovulares. Esas membranas ovulares, más que trastornos de sangrado activo, son más responsables de problemas infecciosos. Entonces, la situación de realizar la acción controlada del cordón umbilical tiene ciertas circunstancias porque a veces la paciente pues, no colabora y porque no tolera realmente la situación del dolor con cierta facilidad. Esta era una de las maniobras que se describía frecuentemente en la obstetricia tradicional para tratar de desprender la placenta, pero hacerle presión en el fondo del útero, eso es hacer una presión intensa, o sea, esto no estamos hablando de una presión del fondo uterino discreta y suave, sino que es aplicar una presión lo suficientemente intensa para forzar el desprendimiento placentario. Estamos hablando que esto sucede si lo aplican de manera continua en los primeros 10 minutos, es un momento de menor tolerancia para una paciente probablemente, entonces tiene que ser con ciertamente algo de discreción en ese sentido. La otra era, eventualmente, esta es una de las formas de verificar si la placenta está desprendida o no, pero con la intencionalidad de provocar el desprendimiento de la placenta, pues ustedes tienen que provocar mucha más presión para forzar el proceso de desprendimiento. Esta es una manera de hacerlo, pero como les comentaba, esto no es fácil que la paciente colabore en esta época, en ese momento particular del parto, porque es en el momento donde la paciente está como más tranquila, más relajada, ya el dolor pasó, ella piensa que ya lo peor ya se resolvió, que ya de aquí para adelante todo es felicidad y todo es tranquilidad, y vienen ustedes a provocarle ahora más dolor del que tenía, porque ahora lo toleran con menor intensidad. Porque primero, el dolor lo aguantan del parto, porque bueno, porque el hijo de ella viene en camino y eso es parte del aliciente que ella tiene para soportar el parto. Pero ya después que el muchacho está aquí, pues difícilmente va a tolerar que venga alguien que no conocen a provocarle más dolor. Entonces, ese momento no es fácil para que la paciente colabore. Entonces, ustedes pueden hacer eso. Sin embargo, se supone que de manera normal, la placenta se desprende, desciende y se expulsa en ese proceso de 10 minutos. Puede ser retardado si pasa de 10 a 30 minutos y total, y ya patológico, es decir, retención placentaria cuando pasa más de 30 minutos y esto no ha sucedido. En ocasiones, pues, ustedes le pueden hacer el cordón umbilical, lo fraccionan hacia abajo y luego lo traccionan hacia arriba, hacerle presión, y eso ayuda haciéndole presión del fondo uterino. Pero cuando hablamos de presión del fondo uterino, lo que se está recomendando es que no sea tan intenso, o sea, que sea a lo que ellos denominan tracción controlada del cordón umbilical y presión del fondo uterino. Entonces, fíjense esto, no se recomienda el masaje uterino sostenido como una intervención para prevenir hemorragia postparto en mujeres a las que se les ha administrado oxitocina como medida profiláctica. Entonces, darle masaje del fondo uterino, o sea, eso es de manera activa. Si ustedes ven que la paciente está sangrando, necesitan hacer algo para que la paciente deje de sangrar. Pero si lo van a hacer, fíjense, dice así, como medida profiláctica, es decir, como hacerlo de rutina en todas las pacientes. La tengo el cordón aquí, le va a dar masaje, porque eso ha demostrado en mi experiencia personal que la placenta se desprende más rápido. Ustedes lo están haciendo de manera profiláctica, pero eso inflige dolor, o sea, y realmente es intenso el dolor en ese caso. No tanto lo intenso, lo poco tolerable por la paciente que se presenta en el momento. ¿El masaje intrauterino en ese momento? No, a través de la pared abdominal. O sea, ustedes con una mano tienen el cordón y poniéndole la mano encima del abdomen, ubican el útero, o sea, el fondo uterino, y le empiezan a hacer presión con la mano, hacerle presión para que se contraiga más, hacerle presión para que la placenta se desprenda, pero esa vaina duele mucho. O sea, en ese momento, eso duele realmente. Entonces, la paciente lo toleran poco. O sea, es decir, no es que no se pueda hacer, sí lo hacemos, pero sobre todo para tratarlo en una postparto. O sea, cuando la paciente está en una franja pérdida hemática notable. Doctor, si el signo de Kussner y el de Strassman ambos involucran tomar el cordón para hacer presión y hacer presión, ¿cuál es el punto de presión para diferenciar cuando es Kussner y cuando es Strassman? No, la diferencia de ello es que el signo es inverso en los casos. Por lo menos
Esto lo único que tú no, esto es solamente un segundo, 2 segundos, ¿sabes? Tú le haces presión, sientes el color, ya listo. O sea, no necesitas estarle dando y dando y dando para determinar. Esto es una cosa muy breve. 2 segundos, 3 segundos tienen lo suficiente para determinar que este signo está presente o está ausente. Agarras el cordón umbilical o lo tomas aquí, le haces presión suprapúbico, o sea, no en el fondo, el suprapúbico aquí en todo el segmento, o sea, no te vas a meter con el fondo del útero. Cuando tú le haces presión acá, esto se desplaza hacia arriba en ese mismo momento. ¿Y qué va a hacer el cordón? El cordón se va a introducir dentro de la boca. Entonces, esto lo vas a hacer en una presión muy breve, o sea, 2-3 segundos. O sea, le hace presión, siente la presión aquí en la mano, y eso es lo único que tú necesitabas saber. Si el cordón se introduce o si pasa inamovible. Es decir, si el cordón se introduce mínimo, listo, esto no se ha desprendido. Si el cordón pues no pasa nada, listo, ya esta situación está incluso descendida la placenta. Y al contrario, es que tú ahora, suprapúbico, o sea, este lo va a hacer púbico, inmediatamente le va a hacer presión y esto va a ascender. Pero si ahora tú te metes en el donde está el fondo del útero, dependiendo cuánto midas, puede estar en el cordón, a nivel de la cicatriz umbilical, o puede estar un poquito más arriba. Le haces presión y que vas a tratar de forzar que el cordón salga al tratar de forzar el proceso de descenso. Es el signo contrario, uno del otro. Pero esto lo vas a hacer de manera muy breve, 2-3 segundos solamente para determinar si lograste que el cordón se moviera, nada más. Ya cuando tú le estás haciendo presión con la intención de desprender la placenta, ahora sí le vas a hacer más presión para que se desprenda, o sea, técnicamente. Ahí la cosa cambia si es para determinar el signo o es la maniobra para provocar el descenso. Ahora, bueno, le comentaba, el masaje uterino, la vez pasada lo preguntaban que si qué tanta utilidad o qué rutinariamente se utilizaba, es para el manejo de la hemorragia postparto, del masaje uterino. Pero en el proceso normal de atención del parto, o sea, se supone que si ocurre de manera como debe suceder, lo otro, bueno, nada, la placenta se quedó, pues, ¿qué vamos a hacer? Una opción es que sacarlo. Una opción es hacer la extracción manual. Ahí ustedes sí van a meter la mano dentro de la vagina, van a meter la mano en el útero. Y una de las cosas que ustedes van a considerar que son impresionantes, que pasa, es algo completamente natural, ustedes ven que si un bebé de 45 centímetros de estatura, pues ustedes pueden meter el brazo hasta aquí, o sea, dentro de la mujer. Al codo, incluso pueden llegar a algunas personas teniendo el tamaño. Cuando ustedes meten la mano dentro de la vagina, ustedes le pueden llegar la mano hasta aquí, incluso, para llegar al fondo del útero. Es decir, que la superficie de contacto entre usted y la mujer puede ser incluso hasta el borde del codo, del brazo de ustedes. Ahí pueden introducir ustedes la mano de una mujer en ese momento. Y se pueden llenar de sangre hasta aquí, por supuesto. Ahora, lo ideal sería utilizar un guante que le proteja hasta aquí, utilizar bata de protección hasta acá, porque ustedes tienen todo el brazo de sangre. Claro, si ustedes no tienen ninguna herida, no sé, arañaron con nada, no tienen heridas de ningún tipo, la probabilidad de contagio de algún tipo de enfermedad es muy mínima. Pero si por alguna razón usted tiene una picadura, una herida, se rasparon con un alambre o una cosa, ese es un punto de entrada de algún problema infeccioso. Quizás uno de ellos, el más preocupante, es el HIV, pero es mucho más contagioso en hepatitis, o sea, incluso hasta en una piel endémica probablemente. Por tanto, usted tiene que tener un cuidado biológico muy notable. Ahora, introducir la mano va a depender hasta dónde va a llegar, pues va a llegar hasta el fondo del útero, y el fondo del útero puede estar ubicado a 30, 25, 40 centímetros de distancia. Por tanto, la mano tiene que llegar hasta donde tenga que llegar, ¿no? Ahora, ustedes van, la placenta está ahí cerca, meten la mano, empiezan a tratar de desprender la placenta, desprender hasta que se prenda. Si ustedes ven que esto no está siendo muy simple, o sea, que no se está desprendiendo con facilidad, porque ustedes con los dedos de manera digital empiezan a desprender la placenta. Meten la mano, empiezan a desprender hasta que la despegan en su totalidad y la traen y se la sacan. Esa es la extracción manual. Ahora, si ustedes en este proceso no se desprende con facilidad, ustedes pueden estar en presencia de un acretismo placental. O sea que la placenta se supone que está la placenta, el endometrio, ahí está en contacto, pero a veces esta placenta infiltra hasta todo el interior del músculo uterino. Y a veces lo atraviesa, incluso la placenta pasa de largo del espesor uterino. A eso se denomina un acretismo placentario y no lo van a poder desprender. Entonces, en su efecto, se van a traer la placenta por pedazos, pero pedazos van a quedar pegados al útero porque van a estar en todo el espesor muscular. Es decir, para que pueda salir, tienen que traerse el músculo uterino también.
Ahora, ¿qué va a suceder en estos casos? En esos casos va a pasar una esterectomía lo más seguro, ¿no? Esto es una inversión uterina, no sé si entienden el dibujo. O sea, esta es la ubicación normal del útero dentro de la cavidad uterina, pero usted alaron y se dejó venir y se invirtió el útero, ahora tiene el útero afuera. O sea, está invertido completamente. Tener el útero así va a provocar la inversión del uterino dificultad o imposibilidad de que el útero se contraiga de manera efectiva, por tanto se va a sangrar y va a sangrar y va a sangrar y se va a morir la paciente. Así llegó la paciente que se murió, que proviene de un ambulatorio de aquí de la localidad de Valera. Cuando llegó aquí al hospital, pues hubo una hemorragia tan intensa que casi irreversible, pues la paciente muere en unas horas después de haber llegado aquí al hospital. ¿Qué va a pasar en primera instancia si a ustedes les sucede la inversión uterina? Pues esto es una cosa, la manera más simplista y más fácil y pareciera la más lógica de todo, que tratar de meter otra vez el fondo uterino hacia su sitio original. Pero a veces no se puede. Pero esa sería la primera maniobra lógica de atención de la inversión uterina. Ahora, hay veces hay una inversión uterina que no es completa, incluso no se ve, o sea, está dentro del canal vaginal, pero a través del tacto vaginal ustedes se pueden dar cuenta, o incluso porque la paciente está sangrando. Entonces, hay grados de inversión uterina. Al final de cuentas, ustedes tienen que devolver o restaurar el fondo uterino a su posición habitual, pero cuando esto no se puede, esto va a terminar en una cirugía. Y más o menos así es la manera como se ve. Claro, tiene un dibujo esquemático, pero más o menos así se ve. La inversión uterina es decir, ustedes abren la pared abdominal como si fuera una cesárea y no van a conseguir el útero en la paciente. El útero no se ve. Entonces se ve, este es un ovario, este es el otro ovario, esta es la trompa y el útero nada. El útero ausente. Es decir, que el útero está dentro de la vagina. Entonces hay que tratar de volverlo y revertir y tener en su sitio habitual. Sin embargo, la situación es que a veces no se puede con facilidad sin lesionar el útero de manera simple. Entonces quizás pueda ocurrir una esterectomía al final de cuentas. Y esta pudiera ser una de las maneras como resolver esta situación. En el hospital vimos un día una paciente que tenía una inversión uterina, pero tenía 3 meses de haber tenido su bebé. Es decir, que es una cosa rarísima. O sea, la paciente tuvo su chamo, un parto. 3 meses más tarde la paciente regresa al hospital con mucho dolor y mucho sangrado, y cuando evidenciamos era una inversión uterina. Ahora, ¿cómo pasaron 3 meses? ¿Cuánto fue la inversión? Pues no sé. O sea, si la fue haciendo gradualmente. Claro, ya había ido 15 días anterior al hospital por el machado, la molestia, el dolor. Yo la hice a los 5 meses. ¿Hiciste una inversión a los 5 meses? Ah, bueno. Entonces ella es el ejemplo más vivo de esto. Entonces, eventualmente se supone que estas son complicaciones inmediatas que suceden y se resuelven inmediatas. ¿Cómo pasa tanto tiempo y eventualmente cómo se mantiene vivo una paciente tanto tiempo? Le tocaba estar aquí. Tienen un propósito en la vida, porque realmente esto no es, o sea, no hay una explicación simple por qué pasa tanto tiempo y hacer una inversión. Entonces, esta paciente que nosotros tenía 3 meses, ella tiene 5 meses, es decir, que ella tiene un propósito en la vida seguramente. Porque no hay una manera lógica de establecer por qué pasan estas cosas. De pronto es, no sé, algo va a ser importante en la vida. La placenta, pues ustedes saben que tienen que evaluarla, pues, o sea, porque se supone que aquí no están ciertas complicaciones en la mujer. Uno, pues que esté completo, ¿no? Lo más inmediato y lo más lógico es ver que la placenta esté completa, o sea, que no le falte nada, que los cotiledones estén completos. Pero pueden haber anomalías en la placenta que tenga una placenta adicional, que sea una placenta subcenturiata, que es la placenta ovedal, y trae una adicional. Doctor, en el caso de ella que tuvo inversión a los 5 meses, ¿cómo se solventa esa situación? La que nosotros tuvimos de 3 meses, tuvimos que operar. Al final de cuentas, pues no se pudo restituir de manera normal, o sea, manual, vía vaginal. Llevamos a quirófano, tratamos de restituir el útero vía instrumental, tampoco pudimos, la tuvimos que terminar resolviendo por histerectomía. No sé cómo resolvieron el caso de ella. No, me dijeron que cuál era. De hecho, para extracción de dieta hay que hacerlo de polio. Entonces, al final de cuentas, manual, o sea, agarrarla, volver, por decir, ya eso no es fácil, no es simple. Y bueno, probablemente quizás el grado de inversión empezó a ser muy mínimo, muy gradual, porque si hubiese hecho una inversión total en el preciso momento, hubiese hecho una hemorragia muy intensa, posiblemente lo fue haciendo con el pasar del tiempo. Lo suficiente como para permitir que el cuello permaneciera permeable. Entonces que el cuello se empieza a cerrar. Y es a través del cuello que la paciente va a hacer la inversión.
Probablemente fue una inversión mínima para mantener el cuello permeable y progresivamente y muy lenta lo tuvo que ver esto. O sea, es la única manera para poder establecer la gradualidad del tiempo en tantos meses. Ahora, la resolución que nosotros hicimos en la que yo estuve presente, que fue la de 3 meses, intentamos manual, no se pudo, intentamos que no se pudo, pues terminó en trictomía del muchacho. Subcenturial. Es una placenta que tiene una placenta extra o adicional, usualmente mucho más pequeña, es decir, que trae el ciclo de placenta y trae adicional como si fuera una placenta satélite. Ok, viene la otra situación. Sucede que esta circunstancia, de manera rutinaria, era muy frecuente ver que en todo trabajo de parto se hacía la revisión manual de la cavidad uterina, es decir, se tiene el bebé, se pinza el cordón, se hace toda la maniobra de atención de la placenta, sale la placenta. ¿Y qué venía después? Entonces el médico venía y metía la mano, llegaba hasta el fondo del útero, la mujer probablemente aquí en un momento más dificultoso aún, porque si toleraba poco que le hiciera presión al abdomen, ahora va a tolerar menos que meta la mano hasta el fondo del útero, ¿no? Y entonces pues la paciente se quejaba mucho peor en ese sentido. Y ustedes meten la mano, revisan que no quedó nada, confirman que está todo bien, sacan todos los coágulos de sangre que quedaban y listo, dejan a la paciente tranquila. Y ustedes dirán, bueno, pero eso es 1 minuto o menos de tiempo. Pero la paciente piensa que eso es 1 hora, porque eventualmente la relatividad de la incomodidad del dolor es distinto como percibe cada quien el tiempo, ¿no? Pero esto se supone que se hacía y probablemente algunas personas lo hagan como porque eso básicamente es lo que está establecido en su precepto individual, y que su experiencia indica que prefiere estar seguro de que no quedó nada de esa manera, porque ven la placenta y ven que está completa. Pero hay algunos que prefieren, como Santo Tomás, verificar que está todo bien, que ver para creer, le meten la mano, verifican, ya listo, ahora sí estoy tranquilo que no quedó nada. Sin embargo, la situación es que esta vaina duele mucho y ahora es menos tolerable por la paciente todavía, porque estamos hablando que esto puede ser desde los 10 hasta los 30 minutos del posparto o incluso más. Porque resulta que algunos lo hacen, sale la paciente, sale todo, revisan, empiezan a rafiar, y entonces rafiar es empezar a agachar los puntos, a tomar los puntos de la paciente de episiotomía o los desgarros que ya ha tenido. Pero dependiendo de la habilidad de cada quien, puede ser que dure un poquito o dure mucho. Hay gente que se puede durar 1 hora preparando un desgarro vaginal. Es decir, que ella parió a las 9 de la mañana y ahora son las 10:30, 11:30 y el médico todavía está tratando de reparar lo que hubo. Después que pasa todo este tiempo, entonces meten la mano a revisar, entonces ahora va a tolerar peor, menos todavía la situación. Ahora, para evitar inconvenientes, y en la época en la que vivimos, y esto aparece en el protocolo venezolano, o sea, si ustedes lo buscan en el documento del protocolo de atención de las emergencias en Venezuela, dicen que si van a revisar la cavidad uterina, háganlo bajo observación. O sea, es decir, que pongan la anestesia a la mujer y listo, sale de ese asunto. O sea, la paciente ni va a sufrir, ni va a tener dolor, entonces lo pueden hacer con mayor tranquilidad. Porque ¿qué puede pasar? Que ustedes metan la mano y la paciente le dé una patada. Eso pudiera pasar, y ha pasado. Es decir, una vez le dieron una patada en la cara, le dieron a una residente en el hospital. O sea, la paciente pues tuvo la reacción, o sea, natural de cuando le sintió demasiado dolor. Primero intenta quitarse la mano del sitio, pues lo natural. Es decir, cuando usted se mete un clavo, te hacen una respuesta automática de quitar la mano del sitio doloroso. La paciente, pues como respuesta automática normal al dolor, uno intenta quitar la mano de la persona que le está infringiendo dolor, y lo otro, pues le dio una patada, entonces le dio una patada en la cara. Ahora, ¿qué sienten ustedes si una persona le da una patada en la cara a ustedes? O sea, probablemente ustedes quieren reaccionar en contra de eso, pero no lo pueden hacer, porque realmente pues, es una situación que va en contra de lo que ustedes están haciendo. Entonces, ¿qué impediría que todo esto pase? Bueno, pongan la anestesia a la paciente y se acabó el asunto. O sea, la paciente se va a quejar, ni le va a doler, ustedes van a hacer todo, no le van a pegar patadas, va a terminar todo natural. Entonces, el punto, basado en tiempo, se considera que la paciente está retenida y el tratamiento de la extracción manual. Esto es también del Hospital Clínico Barcelona y dice se debe realizar con la mujer sedada. Es decir, que casi siempre pasaba con la mujer sin ningún tipo de sedación, porque era lo convencional, las rutinas que se hacían, lo que se seguía haciendo por años y años y años. Entonces, en el Hospital Clínico Barcelona dicen sedada. En el protocolo venezolano dicen sedada, es decir, que debería ocurrir de esa manera. Y lo otro, lo de la profilaxis antibiótica, eso se basa por el hecho de que se supone que están hablando que ya han pasado por lo menos 30 minutos si ustedes van a hacer esto, o más, dependiendo de lo que ustedes están para corregir esto. Y como les comenté, ustedes pueden meter el brazo hasta aquí,
al pobre. Entonces, la migración bacteriana también es un otro efecto adicional de ustedes hacia la paciente. No solamente hay un problema biológico de la paciente hacia ustedes, sino de ustedes hacia la paciente también. Por ejemplo, en muchas escuelas internacionales utilizan antibióticos de más amplio espectro porque ellos tienen mucha resistencia a esas instituciones. Nosotros también vamos a hacer Esa es la recomendación, pero la realidad nuestra. lo digo porque a veces aquí se usan No, es que el problema es que lo que tú estás hablando es de la medicina basada en la evidencia. O sea, es lo que se ha demostrado que sirve, lo que se ha demostrado que funciona, lo que de forma empírica pues, tiene resultados positivos. Entonces, esa es medicina basada en evidencia que es lo correcto, que así debe ser. Pero en el hospital a veces pasa la medicina basada en la existencia, en lo que hay. Porque usted le dice a la señora, vaya y compre esa gasolina y la vende en el hospital. Entonces usted pregunta, ¿qué es lo que hay en el hospital? No, tienen que accionar. Así funciona la medicina en el hospital. Entonces, y resulta que tú le pones accionar hoy y entonces mañana la farmacia se acabó el accionar. Ahora ya va a domicilio. Entonces, ¿qué haces tú con la paciente? Señora, vaya y compre accionar, porque empezó con el accionar. No tengo. ¿Cómo le va a domicilio? Se acabó la medicina, voy a meropenen. Señora, vaya a comprar con no tengo, póngale meropenen. O sea, eso se llama medicina basada en la existencia. O sea, eso no existe en ningún libro, ¿no? Sino esa es la realidad hospitalaria. El hospital, en ocasiones, considera que es prioritario los recién nacidos. Entonces, es decir, que cuando llegan medicamentos, por ejemplo, meropenem, imipenem, que son los de más amplio efecto que pueda tener el hospital en algún punto, se lo deja solamente para los recién nacidos. O sea, todo lo que llega al hospital, eso va para la neonatología. Es decir, que los bebecitos que tienen neumonía neonatales, sepsis neonatal, ellos dicen, mira, le tenemos que garantizar que desde que entre ese muchacho hasta que se va adelante, tenga la dosis completa. Y aquí en el día por fuera el resto. O sea, es decir, las embarazadas que no fuera de esa situación, los de UCI, de pronto quizás caigan en la prioridad. Entonces, ¿qué pasa en el hospital? La famosa medicina basada en la existencia. O sea, y si la paciente no tiene cómo comprar el antibiótico, pues nada, le toca lo que consiga. Y de pronto, ¿qué puede pasar en situaciones peores? Que no haya nada en el hospital. O sea, el hospital no tiene nada. Entonces, si tiene que comprar el antibiótico, no lo tengo, pero no lo recibe. Ahora, depende de decir, no, pero es que probablemente hay ciertos protocolos hospitalarios, como en Bogotá, que no le colocan rutinariamente antibióticos a los pospartos, pero nada, ellos viven a 6 grados centígrados o a menos. Entonces, es una cosa totalmente diferente a la situación ambiental venezolana. El calor, el agua, la situación de higiene individual, porque a veces ni hay agua ni hay jabón, o sea, difícilmente han desayunado o almorzado, así que hay un problema multisistémico, se da al final de cuentas. La paciente en depresión de todo tipo, de toda índole. Resulta que ustedes saben que el embarazo es un estado de inmunosupresión fisiológica natural, porque la paciente no debe hacer reacción en contra de su cuerpo, el embarazo es cuerpo extraño al final de cuentas, por la mujer. Entonces ya por sí la mujer está en un estado de inmunosupresión fisiológica. Además de eso, la desnutrición que puede adicionarse a la paciente le deprime más el sistema inmunológico. Y si de pronto entra al hospital que hay múltiples bacterias resistentes de todo tipo, ella va a agarrar una bacteria hospitalaria, eso es lo que va a suceder. Ahora, una paciente joven, bien nutrida, inmunocompetente, va a evitar que estas bacterias proliferen. Es decir, una paciente sana, joven, inmunocompetente, además del antibiótico profiláctico, no le va a pasar nada. Pero una paciente inmunocomprometida, vulnerable en todo sentido alimentario, nutricional, inmunológico, agarra una bacteria, aunque sea la más suave del hospital. Eso va sin hablar que agarre una pseudomonas de esas multiresistentes o una de esas cerca de la Escherichia coli, que es la cepa BLI, que son las resistentes a que tienen un anillo beta-lactámico multiresistente a ciertos antibióticos. Eventualmente va a ser acceso de pared, endometritis, sepsis, por eso se mueren, algunos mueren por él. ¿Cuáles son las causales de muerte de las mujeres embarazadas? La hemorragia, que eso es por momentos muy puntuales del proceso de alumbramiento. Las infecciones. Y eso es el síndrome de sepsis. ¿Por qué se puede morir embarazada en estas circunstancias? Por esto que tú. Ahora, en el hospital de antibióticos, pues sí hay, pero pasan estos fenómenos. Como estas circunstancias, un día hay de uno, otro día hay de otro. Inmediatamente la ciudad se registra. Entonces, y viene otra cosa peor, ¿no? De pronto que eso sucedió una vez,
Pero como le digo, estas son situaciones individuales muy puntuales que la persona no le cumplía el antibiótico a la paciente.